nombre es Roberto Fernández Prini, en el Departamento de Química Inorgánica, Analítica y Química Física. En el antes del 66 yo tuve una beca, cuando me doctoré acá, una beca externa al CONICET que me hizo regresar, que regresara al país en el año, al final del 65, es decir, que en realidad yo empecé en febrero del 66 a volver a recorrer los pasillos y los patios de Perú 222. Como no había internet, la comunicación no era fluida, era muy complicada. Pero, digamos, en ese momento yo me fui como jefe de trabajos prácticos y estaba en un futuro concurso o interinato para profesor adjunto una vez que me instalé acá, por poco tiempo, por supuesto. Yo no sé si es interesante porque como tuve casi 3 años de ausencia, digamos, la facultad que encontré en realidad, diría yo, porque no me dio mucho tiempo para hacer mucho, 5 meses o menos, antes que se produjera la situación de ebullición, digamos. Lo más notable era que se empezaban a hacer preguntas, que perduraron por encima de la intervención y que fueron registradas muchas de ellas por Ciencia Nueva en el comienzo de la década del 70 o fines del 69, del 60, perdón, y principio del 70, sobre el tema de la ciencia básica y la ciencia aplicada. Y eso no se notaba en el día a día, al principio, cuando estamos más cerca del momento horrible de la intervención, o feo de la intervención. Los movimientos que se observaban eran distintos, los podía observar yo y notarlos porque no me eran familiares a la facultad en la que yo había pasado 7 años, perdón, me voy y me vengo. Pero un tema distinto totalmente era que se empezaba a notar tanto entre los profesores, los docentes en general, como en los estudiantes, una reflexión sobre la ciencia básica y la ciencia aplicada. Yo personalmente digo, no porque valga, no creo en esa división, creo que la ciencia es una cosa es hacerla simplemente a los objetos de creación de conocimiento y otra cosa es hacerla con una aplicación, o las dos cosas se pueden dar juntas, como se dan ahora en muchos casos. De manera que eso es lo más diferente que encontré, ese tipo de discusión, y por supuesto el hecho que ya se había producido la inserción de una serie de profesores jóvenes en el departamento en particular y también en otros departamentos de la facultad que habían venido del exterior y que habían sido enviados por los departamentos y en general por el consejo directivo, permitido se fueran a través de CONICET o directamente con arreglos de otro tipo, y que se incorporaron a la facultad y en consecuencia hubo un cambio de ritmo. No un cambio básico, porque lo esencial, digo, es que la facultad tenía que reconstruirse. Yo creo que ese era el eje. Hablo del 56, que fue cuando yo ingresé. Tenía que reconstruirse sobre bases bastante frágiles, digamos, científicamente estoy hablando, ¿no? Y no por mala voluntad de la gente, bueno, algunos estaban un poco de relleno en ese momento, pero fueron superados y buenamente por la generación joven. En el caso del departamento fue tremendo, porque el departamento casi no existía antes del 56, el de Química Inorgánica, Analítica y Química Física, y recibimos un flujo de gente que había hecho el doctorado afuera o una estadía postdoctoral afuera, entonces venía con ideas nuevas. Eran las mismas materias, pero hechas de otra manera. Y sobre todo, creo que yo, como docente auxiliar, la cercanía de los docentes, aún los auxiliares y los profesores más jóvenes, con los estudiantes era mayor. Pero no es que hubiera cambiado el método, porque realmente me parece que la prioridad en ese momento era constituir un baluarte de ejecución de ciencia, en el sentido que lo dije, tanto la básica por el conocimiento como la aplicada para la aplicación. Así que no mucho. Ahora, cuando nos acercamos a la fecha de junio, más o menos, del 1966, una cosa que yo noté es que había más gente en la tarde, claro, era en invierno como ahora, y en el patio de Perú se veían más número de pequeños grupos discutiendo y conversando, porque se veía venir un cielo bastante tormentoso, no cabe duda, a nivel político general, y había habido cuestiones que habían exacerbado los ánimos, inclusive algunas de las dudas que algunos tienen sobre por qué se ensañaron con esta facultad. Bueno, sí, evidentemente porque era
la punta del obelisco, digamos, de una cosa nueva que pretendía servir al país, pero servirlo desde lo básico, de lo fundamental, quiero decir, no simplemente atando alambres, digamos, sino poniendo tecnología, poniendo en ese momento la palabra tecnología no se usaba tanto, pero evidentemente había un fervor y había una percepción de que algo iba a ocurrir. Y ya en junio, digamos, bueno, esto ya lo sabe todo el mundo, el Consejo Superior emitió una resolución diciendo que se reconocían únicamente a las autoridades de acuerdo a lo que establece la ley y el estatuto de la universidad. Y eso es lo que llevó al siguiente paso, que es empezar a comenzar qué pasaba si había una renuncia, si había una intervención en la facultad. En la universidad la hubo un poco antes y después vino la de la facultad. Yo creo que hubo hechos que yo no estuve presente, como ya he dicho, de algunos actos que tuvieron lugar justamente en la estatua de Roca, en que estudiantes, no importa quién, tiró algunas moneditas, bueno, estaban muy encrespados y dentro del Consejo Superior había algunos decanos que eran gente muy conservadora, muy de derecha, digamos, y que también tenían un cierto no sé si envidia, no creo, pero un cierto molestar con nuestra facultad. Un caso que creo que vale la pena comentar muy brevemente es el de la avenida de la computadora de cálculo Clementina, que fue una discusión en el CONICET muy compleja, entiendo, yo no participaba, como se imaginarán, no participaba en ese momento, en que Rolando García era el adalid de una posición y el doctor Usay de la otra, y bueno, y el conjunto de gente del directorio del CONICET. De manera que eso mostraba justamente esto de la aplicación y lo básico y por qué y cómo. Ahí se mostró entonces, como digo, una situación que ya se percibía que estaba por hervir el agua en los días anteriores, y lo de la renuncia, yo creo que en muchos días antes no se discutió el tema, no lo conversamos entre nosotros, ahora hablo, pero se catalizó, es decir, una vez que se produjo eso, nos empezamos a reunir, en particular yo estaba en el aula 4 de abajo de la facultad, y se empezaron a reunir firmas que ahora yo tuve, no sé por qué razón todavía, pero yo quedé con los originales de una serie de firmas que ahora, desde que estuvo el doctor Jorge Aliaga, consideré que el repositorio de la facultad era un lugar seguro. Mientras tanto me acompañaban en mis viajes, porque siempre fue un peligro, perderlas sobre todo. Y ahí no creo que sean todas las renuncias, pero un buen número. Y eso se catalizó, es decir, la gente íbamos y firmábamos acogiéndonos a eso del respeto, a lo que exige la ley, etcétera, o el estatuto universitario, etcétera. De manera que eso se produjo como una coagulación repentina, digamos, como un cuajo, y bueno, en ese momento, honestamente, sin pensar a dónde íbamos a ir a dar. Simplemente que renunciábamos. Después hubo ese acto de no sé cómo decirlo, porque no era de humildad, pero bueno, que nos llamaron a todos los renunciantes para decirnos, ¿quiere quedarse? No, bueno, vaya. El decano nos invitó uno por uno, entiendo, a todos los renunciantes. Yo era jefe de trabajos prácticos, como dije, a la sala del decanato de la facultad, y ahí lo conocí al doctor Cuartino, y nos hacía la pregunta mientras nos señalaba la salida. Fue una cosa fría, por supuesto, nos esperaba otra, pero digamos, teniendo en cuenta lo que nos había acontecido, era casi una gentileza. Y no habíamos meditado sobre qué iba a pasar con nosotros. Luego supimos que había habido, digamos, que las propias autoridades, exautoridades de la facultad, las que fueron echadas, habían tenido el pensamiento de qué iba a pasar con los docentes que estaban allí, si llegaban a irse. Y bueno, y se instrumentó esto sobre todo con países de América Latina, pero no únicamente. Yo fui a Chile, estuve 3 años, y hubo gente en Venezuela, en México, etcétera. Ya estábamos libres, es decir, no teníamos ninguna obligación, estábamos en casa todo el día. Yo me acuerdo el día siguiente, nos fueron induciendo a saber que existían posibilidades y contactos con las universidades respectivas de estos países que menciono, los consejos de investigaciones, según el caso. Y bueno, en consecuencia fuimos a hacer una visita a Chile con unos colegas, en un viaje bastante complicado, y bueno, me pareció que era adecuado y decidimos ir con la familia.
Así se dio eso, y lo mismo creo que ha pasado con la gente que fue a Venezuela o a México. Sí, en eso que dije de estar en casa es cierto, digamos, porque no teníamos mucho que hacer y nos reuníamos entre nosotros, entre los subgrupos, digamos, los que trabajábamos más juntos, y conversábamos un poco de las vistas a futuro, justamente, y había bastante confusión, se hacían reuniones. Por ejemplo, en mi casa en una oportunidad se hizo una reunión del departamento, de la gente interesada del departamento, digamos, ya hablando de lo que iba a pasar, y no pasó de allí hasta que cada uno eligió o se comunicó con colegas en los países a los que pensaba ir para ver cómo iban a ser acogidos, en fin. Y eso fue realmente todo, digamos. Por supuesto que se extrañaba esta concurrencia diaria y de muchas horas con los compañeros y con los docentes, colegas, qué sé yo, realmente se le extrañaba. Pero bueno, hubo que rellenar. Como yo decía, digamos, al día siguiente me acuerdo que rondaba alrededor de la facultad con una máquina de fotos para tratar de fotografiar no sé qué, pero bueno, era una manera de sacarse, de sentirse un poco mejor. Y bueno, y después planificar el viaje, con eso se completó el cronograma, digamos. Bueno, la noche de los bastones largos, yo estaba con muchos de los del grupo de electroquímica, aunque yo no pertenecía directamente, estaba muy vinculado a ellos. Yo estaba ya haciendo la tesis. En general, la gente de electroquímica todavía no había comenzado, por razones que no voy a abundar ahora, no tiene nada que ver, pero digamos, nos fuimos a cenar a la casa de uno con los matrimonios, o las parejas, como sea. Y volvimos comentando qué pasaba, y de repente yo me vi envuelto, todos nos vimos envueltos en una película que cuando yo era chico veía, como todos los chicos de mi generación, de la Segunda Guerra Mundial y de los nazis, porque eran los focos. Bueno, lo que está pintado en el fresco no es un fresco, es una pintura que hay en el entrepiso de la facultad, sobre el lado del río, donde se lo ve a Guillermo Bonchil con una bufanda medio ponerse, y llevaban las manos en la cabeza. Es decir, una visión la que uno nunca hubiera esperado, un shock. Es decir, yo creo que no hablamos, nos quedamos mirando. Y había otra gente que llegó también tarde, porque dijeron, bueno, había algunos que se quedaron allí reunidos con el consejo, otros se fueron a tomar algo y volver. No sabíamos que iba a ser, yo no esperaba que fuera tan violento, tan veloz, digamos, tan contundente. Y bueno, fue un shock, pero qué sé yo, se sintió la pérdida mucho más tarde. Los que hacían los gritos eran la policía, que ordenaba y pegaba. Los demás estaban todos también congelados en su posición, con las manos en la cabeza, digamos. Lo que estábamos viendo no podíamos decir nada. Por supuesto, fue sobrecogedor, pero esto analizado después, en ese momento, honestamente, es como una película, fue como un flash, más que un flash, una serie de imágenes que formaban una película, digamos, de manera que fue chocante. Nos fuimos disgregando los amigos que habíamos estado, no me acuerdo la casa de cuál de ellos, y nos fuimos disgregando y no sé, al día siguiente fue el día siguiente. Yo creo que quedamos bastante golpeados por eso, ¿no es cierto? En el ánimo, en lo personal, lo que decíamos antes en el sentido de decir, bueno, no nos vemos por un tiempo, seguíamos conectados, pero de nuevo, no había ni Facebook, ni Instagram, ni nada. Era con un pañuelito hacer una seña, cómo se podía. Y bueno, eso fue lo que yo creo que me llevó, no sé para qué, porque creo que no saqué ninguna foto, pero a caminar alrededor de la facultad. Es decir, yo había estudiado en Buenos Aires, así que esa manzana, en la manzana de las luces, seguía siendo había pasado muchos años allá adentro. Pero creo que no saqué ninguna foto. Me acuerdo que me iba con la cámara, nadie me impidió que fuera y diera la vuelta. Estaba policía por todos lados, pero ya la había vaciado. Ese es el resultado. Ahora, hay una cosa que me parece importante, desde mi punto de vista, y que se ha discutido bastante, y todavía no hay acuerdo, ni lo va a haber, y no vale la pena que haya tampoco, no ese es el final de la vida, pero si estuvo bien o estuvo mal la renuncia colectiva, porque fue colectiva, pero al mismo tiempo fue espontánea. Eso es lo que yo quiero decir, no fue inducida. A pesar de que hay gente que diga, bueno, pero el doctor García ya se había reunido con, ahora no me acuerdo el apellido del ministro de Educación de Chile, y se había reunido con gente que conocía por las relaciones internacionales, etcétera, a nivel universitario, pero no me importa eso. Digamos, fue una reacción espontánea de un montón de gente, no todos, pero casi mucha gente.
Entonces, desde ese punto de vista, yo pienso que la renuncia fue una cosa valiosa. Lo sigo diciendo, lo he pensado cuando se hizo el acto que tuve que hablar de los N años, digamos, de la reforma, acá en la década del 80, y yo creo que fue un emblema que se sigue sustentando. Es como que ocurrió algo. Si no, yo digo, nos hubiéramos quedado acá y nos hubieran ido echando de a uno, o nos hubiéramos desilusionado de a 10, y no hubiera quedado nada. Entonces, a ver, no es que yo crea que es bueno que alguien se martirice para pasar a la historia, algo, un hecho, pero creo que ya ocurrió. Ya no es que uno lo provocó, ya ocurrió. Y entonces, si ocurrió de una manera tan espontánea, tiene un significado. Y yo no abjuro a eso. Recientemente con alguien lo estaba conversando, que estaba en la posición opuesta. Dice, ¿qué te iba a pasar a vos si te quedabas? De otra facultad, amigo personal. Digo, ¿y qué le hubiera pasado a vos si te hubieras quedado en ingeniería, por ejemplo? Y bueno, pero mejor de adentro, te hubieran echado. A la larga, digamos, esto era así. Así que yo creo que fue una buena reacción, sobre todo por la espontaneidad y los sentimientos, como vio, hacia la facultad y hacia todo lo que eso significaba. Los que hacían los gritos eran la policía, que ordenaba y pegaba. Los demás estaban todos también congelados en su posición, con las manos en la cabeza, digamos. Lo que estábamos viendo no podíamos decir nada, por supuesto, fue sobrecogedor, pero esto analizado después, en ese momento, honestamente, es como una película, fue como un flash, más que un flash, una serie de imágenes que formaban una película, digamos, de manera que fue choqueante. Y después de ese momento que ve eso, que lo describe tan gráfico, cuando llega a su casa, Ni me acuerdo. Seguimos, nos fuimos disgregando los amigos que habíamos estado, no me acuerdo la casa de cuál de ellos, y nos fuimos disgregando y no sé, al día siguiente fue el día siguiente. Yo creo que quedamos bastante golpeados por eso, ¿no es cierto? En el ánimo, en lo personal, lo que decíamos antes en el sentido de decir, bueno, no nos vemos por un tiempo. Seguíamos conectados, pero de nuevo, no había ni Facebook, ni Instagram, ni nada. Era con un pañuelito hacer una seña, cómo se podía. Y bueno, eso fue lo que yo creo que me llevó, no sé para qué, porque creo que no saqué ninguna foto, pero a caminar alrededor de la facultad. Es decir, yo había estudiado en Buenos Aires, así que esa manzana, en la manzana de las luces, seguía siendo había pasado muchos años allá adentro. Pero creo que no saqué ninguna foto. Me acuerdo que me iba con la cámara, nadie me impidió que fuera y diera la vuelta. Estaba policía por todos lados, pero ya la había vaciado. Ese es el resultado. Ahora, hay una cosa que me parece importante, desde mi punto de vista, y que se ha discutido bastante, y todavía no hay acuerdo, ni lo va a haber, y no vale la pena que haya tampoco, no ese es el final de la vida, pero si estuvo bien o estuvo mal la renuncia. Colectiva, porque fue colectiva, pero al mismo tiempo fue espontánea. Eso es lo que yo quiero decir, no fue inducida. A pesar de que hay gente que diga, bueno, pero el doctor García ya se había reunido con, ahora no me acuerdo el apellido del ministro de Educación de Chile, y se había reunido con gente que conocía por las relaciones internacionales, etcétera, a nivel universitario, pero no me importa eso. Digamos, fue una reacción espontánea de un montón de gente, no todos, pero casi mucha gente. Entonces, desde ese punto de vista, yo pienso que la renuncia fue una cosa valiosa. Lo sigo diciendo, lo he pensado cuando se hizo el acto que tuve que hablar de los N años, digamos, de la reforma, acá en la década del 80, y yo creo que fue un emblema que se sigue sustentando. Es como que ocurrió algo. Si no, yo digo, nos hubiéramos quedado acá y nos hubieran ido echando de a uno, o nos hubiéramos desilusionado de a 10, y no hubiera quedado nada. Entonces, a ver, no es que yo crea que es bueno que alguien se martirice para pasar a la historia, algo, un hecho, pero creo que ya ocurrió. Ya no es que uno lo provocó, ya ocurrió. Y entonces, si ocurrió de una manera tan espontánea, tiene un significado. Y yo no abjuro a eso. Recientemente con alguien lo estaba conversando, que estaba en la posición opuesta. Dice, ¿qué te iba a pasar a vos si te quedabas? De otra facultad, amigo personal. Digo, ¿y qué le hubiera pasado a vos si te hubieras quedado en ingeniería, por ejemplo? Y bueno, pero mejor de adentro, te hubieran echado. A la larga, digamos, esto era así. Así que yo creo que fue una buena reacción, sobre todo por la espontaneidad y los sentimientos, como vio, hacia la facultad y hacia todo lo que eso significaba.
¿Qué quedó después? Es una cosa difícil de decir porque uno no venía acá. Yo en octubre estaba ya, si no me equivoco, en octubre del 66 ya estaba en Chile, ya estaba en Santiago. Y la verdad que no teníamos ganas de venir porque no quedaba mucha gente amiga de uno, pero quedaba muy poca gente igual. Lo que pasa es que lo que ocurrió en la facultad fue una cosa muy particular y yo lo asigno a que había un proyecto empujado, por supuesto, por gente del consejo, de los distintos consejos directivos que estuvieron acá y Rolando García, no cabe duda. Es decir, eso me parece que es un hecho que las separa de otras facultades, que algunas de ellas compartían con el decano nuestro las posiciones en el Consejo Superior, no era el único que hablaba. Pero, digamos, la empatía o el hecho de a lo que nos estábamos dedicando y que había este huevo que se quería incubar de una facultad que funcionara como lo pedía el momento en que estábamos viviendo, yo creo que eso nos unió muchísimo, muchísimo. Voluntad y algo que tenía dentro, que era lo que había tenido antes, no para repetir, nunca quise repetir exactamente lo que habíamos vivido 20 años, un poco menos de 20 años, 18 años antes, en el 66, quiero decir, repetirlo, plasmarlo tal cual. Pero fue un molde muy importante, no cabe ninguna duda. Fue un molde muy importante para lo que yo me resentí. Llegué acá y eran pasillos vacíos. Veía los equipos de cuando yo era estudiante, rotos ahí, porque se usaba mucho vidrio en ese momento en química, con telas de araña. Casi no había gente que hiciera investigación seria, yo diría que ninguna. Y cosas viejas, cerrado, y también ahí te llevaba una cámara fotográfica que nunca llevé, pero era desolador. Entonces, digamos, la cuestión es que es una cuestión no quiero ser excesivamente así, pero de apego a lo que me educó, a lo que me llevó a pensar que eso era una solución que el país merecía. En aquel momento, como la veían García, Bush, etc. En este momento, en tanto mi apreciación y mucha gente que colaboró después del 84, que estuvieron algunos solamente de prestados, entre comillas, pero que agradezco enormemente, porque quiere decir que creyeron en algo, creyeron que yo iba a hacer algo razonable. Y gente que ha venido de la Universidad de La Plata, gente de CONEA, que después volvió a sus ámbitos o se fueron a otra universidad, ¿no? No es que quedaron, algunos quedaron acá, pero son la minoría. Y algunos rescatamos o se rescataron solos que estaban en la Universidad de La Plata haciendo el doctorado o postdoctorado, porque había grupos de físico-química, entonces venían de ahí. Pero la idea era hacer algo distinto. Y en ese momento no había mucha plata, diría, no había casi plata. Entonces mi desesperación fue conseguir algo de plata. Eso fue lo que llevó al acuerdo con GTZ de Alemania, que fue una donación interesante, con la que nos permitió, hoy día ya está, digamos, parece chiquita, pero nos permitió empezar a avanzar y ver los colegas y la gente joven que estaba, que algo se podía hacer. Y hubo que redefinir las áreas, ya no era analítica, físico-química, inorgánica, sino que, bueno, medio ambiente, energía, materiales, que eran las áreas en las que nosotros... no es por la aplicación, también hay mucha gente que hace en el instituto, y después se creó el instituto, en el instituto y departamento se hace investigación, algunas cosas a pedido de la industria o a pedido de algún ente nacional, etcétera, o estatal, se ha hecho siempre, pero digamos, cada vez requería un equipamiento más refinado, que afortunadamente en los últimos años se logró por la política del Ministerio de Ciencia e Innovación Productiva, Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, y realmente esto llevó a una cosa muy distinta al departamento que teníamos antes. Yo lo que no quería era encerrarme solamente en lo que yo había visto. Digamos, yo hacía investigación, a veces pobremente, porque la verdad que en Chile, en el lugar que estuve, gente macanuda, me recibieron, me pasé muy bien, lo pasamos muy bien como familia, pero al laboratorio le faltaban también elementos. En consecuencia, digamos, me fui a Estados Unidos un año justamente por eso, porque no quería volver a la Argentina directamente y, bueno, pasamos una serie, después Otalagano tuvo la oportunidad de echarme, cuando regresé, me fui de ahí, estuve dando vueltas por la Argentina, en distintas instituciones, y por último, en el 84, el doctor Klimovsky me pidió si podía hacerme cargo del departamento. Ahí vi la desolación, entonces había que buscar no instalarnos en exactamente lo que teníamos, los mismos grupos que teníamos, pero los
científicos que vinieron acompañándome, que eran del orden de investigadores adjuntos e investigadores independientes del CONICET en ese momento. Se ha cambiado un poco la forma de verlo, pero era importante. Esa gente hizo mucho para tratar de entender que no había, por supuesto, ellos provenían de los mismos grupos que yo había conocido, es decir, el mismo, pero estaban flexibilizados como para poder entender que en determinado grupo, cualquiera sea el nombre, en la modernidad se iba más hacia el área de materiales, se iba más hacia el área, bueno, ahora de la nanotecnología, en ese momento todavía no se preveía, es decir, o del medio ambiente, y en consecuencia me ayudaron a pensarlo. Y además los alemanes, debo reconocer, hicieron bastante fuerza de que la plata que donaban no fuera solo para el conocimiento, que sí lo valoraban, sino que tuviera un resultado de ayuda a la empresa privada, al Estado, al demandante en general. Entonces eso hizo que cambiáramos mucho el eje, más aún todavía yo siendo director del departamento cambiamos. Primero habíamos hecho 5 áreas que eran más o menos, no una réplica, pero parecido a lo viejo, y lo cambiamos 2 veces. Después dijimos, bueno, cada investigador con cierta autonomía es el patrón del área, la pequeña área, de los pequeños laboratorios que tiene. Después se unieron algunos. Bueno, esto fue mutando de alguna manera y hoy día, bueno, yo creo que están bien trabajando con los problemas de siempre. Pero ¿qué me traigo anterior al 66? Bueno, la importancia de tener un proyecto. No un proyecto personal, sino un proyecto institucional. No me voy a poner al nivel de la facultad, por favor, pero del departamento sí. Los que estábamos ahí, no solo, acompañado por gente que le agradezco infinitamente que me hayan dedicado algunas horas a venir acá, en esa desolación, bueno, también me acompañaron en ese camino, digamos. Y yo creo que, por supuesto, fue una referencia que tenés que tener, de lo bueno que es en el ambiente universitario y de ciencia también, en general institutos, lo que sea, tener una referencia a la que querés llegar, una referencia que te permita proyectarte hacia el futuro. Y eso es lo que me llevó, es decir, aprender de cómo los que nos habían formado a nosotros tenían un proyecto para nuestra facultad, yo para el departamento, interactuando con la facultad todo lo que se quiera, lo que pudimos, pero del departamento, de lo que era la química, esa parte de la química. La química orgánica, ustedes saben, es otro departamento, bueno, creo que lo saben, es un departamento distinto, con una historia distinta también, y me parece perfecto, pero además ahora cada vez hay más interacción entre distintas unidades de la propia facultad y del propio departamento, y también con lugares de la Argentina y del exterior. O sea que eso sirvió como de meta, como de beacon, como dicen los ingleses, ¿no? Me atrajo a mí, y bueno, creo que eso fue una suerte, no estaba equivocado. Yo no tenía una relación muy directa con ellos personalmente, pues yo era estudiante y después en ese momento la verdad que mi participación, lo digo con toda franqueza, en política universitaria era escasa, digamos, no porque nadie me lo hubiera, pero digamos, qué sé yo, una cuestión que uno llevaba dentro en ese momento, y poco a poco me fui dando cuenta de la importancia que tenía para mí y para el país. Entonces, la relación yo tenía una relación, yo creo que la relación se daba más en las agrupaciones, por ejemplo, a nivel de estudiantes, más en las agrupaciones propiamente dichas, que tenían el consejo directivo, tenían las reuniones de comisión, etcétera, etcétera. Ahora, con los profesores, sí, porque pude tener una cercanía como alumno y como docente auxiliar con Bush, por ejemplo, que era jefe de departamento, y también estaba en algunos de los consejos directivos, digamos, con los que se podía hablar e intercambiar opiniones, inclusive hacer chistes, muchos, de manera que no era una cosa ajena. Y eso yo lo reivindico en el sentido que ya entonces se había, como señalaban al principio, acortado un poco la distancia entre el que enseña y el que... sin que eso fuera una cuestión de perder los galones, porque esos eran los que estaban en contra de Rolando, por ejemplo, los que pensaban que ser profesor en titular era por supuesto es un orgullo, ojo, no digo que no, pero no un orgullo para tirárselo a los otros y decir, bueno, ustedes son mosquitos, no sé, ¿no? Y desde ese punto de vista, yo digo, yo no he tenido una relación muy personal, excepto algo personal con Bush, pero no con el resto. La tuve después, sí, tuve varias veces con Rolando García, que iba a Chile, que yo tuve que ir a la casa a llevar algunas cosas que me pedía que llevara a la gente que ya se había empezado a mudar, etcétera, etcétera. Y bueno, después lo hemos recibido acá en los años que algunos de ustedes ya conocen.
De manera que yo creo que era seguir una línea que nos habían marcado, pero no nos habían marcado a dónde íbamos a caer. Eso dependía de nosotros. Depende ahora de los que están a cargo de todo esto. ¿Cómo será en el futuro? Eso es evidente, me parece que es evidente. Y de eso yo creo que es la manera de hacer las cosas. Eso es lo que resumiría.